Bueno, ahora siguiendo con el tema de soluciones, vamos a entrar a describir a detalle, porque ya lo hicimos de manera muy parcial, lo que son los ácidos y las bases. Bueno, recuerden que ya habíamos visto que pues los ácidos y bases son electrolitos, ¿verdad? Porque si los disolvemos en agua, pues pueden conducir la electricidad y dependiendo al grado de ionización que estos presenten, si es que ionizan totalmente, tendremos pues un electrolito fuerte, si es de manera parcial, nada más pues un electrolito débil. Ajá. Los electrolitos fuertes son aquellos que conducen la electricidad y los débiles los que los conducen ahí más o menos. Y bueno, ejemplos de ácidos que están presentes pues en nuestra vida cotidiana tenemos por ejemplo el agua mineral, ya que contiene ácido carbónico, las baterías de los coches porque contienen ácido sulfúrico, los jugos gástricos porque pues en ellos está presente el ácido clorhídrico, los limones y en general pues las naranjas, todas estas frutas, sobre todo frutas, ajá, em, presentan ácido cítrico, etcétera, ¿sale? Hay muchísimos ejemplos de sustancias ácidas. Sustancias básicas, por ejemplo, el hidróxido de sodio o la comúnmente llamada pues también cal, ¿sale? Son sustancias básicas. Ahorita vamos a definir bien qué es una sustancia ácida y una sustancia básica. ¿Qué propiedades presentan los ácidos? Todas estas sustancias que acabo de mencionar como ejemplos, pues que contienen pues hidrógenos. Uh-huh. Recuerden de la nomenclatura inorgánica que podemos tener dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxiácidos. Ajá. Los hidrácidos que están conformados por hidrógeno y un no metal, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo o azufre. Uh-huh. Y los oxiácidos que tienen hidrógeno, oxígeno y un no metal. ¿Sale? Entonces, todos los ácidos inorgánicos pues tienen hidrógenos. Ajá. ¿Qué más propiedades presentan los ácidos? Pues que tienen un sabor agrio, que cambian el color de las sustancias llamadas indicadores. Recuerden que los indicadores pues, son sustancias que permiten identificar si una sustancia es ácida o básica. Aquí les tengo varias escalas de indicadores. Al principio de la presentación no se los quise mencionar porque luego, pues por no regresarme tanto, pero recuerden, creo que acaban de hacer hace poco una práctica con la col morada que pues contiene un compuesto que se llama cianidina y es la sustancia pues que me permite a mí identificar si alguna otra sustancia es un ácido o una base, ¿verdad? Y bueno, para saber o medir o yo poder identificar a un ácido o una base, pues se utiliza la escala de pH, que más adelante la vamos a describir a detalle. Pero bueno, así a grandes rasgos, pues la escala de pH pues está conformada eh, por, por números del 0 al 14, ¿verdad? Menos de 7 significa, un valor menos de 7 en una sustancia me indica que se trata de una sustancia ácida y arriba de 7 una sustancia básica. El valor 7 pues es el valor neutro. Y bueno, entonces hay muchos indicadores que podemos utilizar para identificar un ácido o una base. Entre ellos de los más utilizados es por ejemplo el papel tornasol, que cuando lo introducimos en una sustancia ácida pues cambia de color de azul a rojo. ¿Sí? Aquí está. Menos de 7 pH, o sea una sustancia básica, torna color rojo. La fenolftaleína, esta pues permanece incolora, ¿sale? Y la col morada, que es la que estábamos viendo acá, pues dependiendo del pH de nuestra sustancia ácida, pues va a tornar de tonos morados, rosas a rojos. Entre más ácido sea la sustancia, se pondrá, irá cambiando o tornándose a un color rojo. ¿Y qué otra propiedad tienen los ácidos? Que si los ponemos en contacto con un metal, pues los corroen, ¿sale?
Disueltos en agua, los ácidos ya habíamos visto que conducen la electricidad. ¿Cómo podemos identificar si conducen la electricidad? Pues con el uso de un electrodo, ¿verdad? Ya les expliqué su funcionamiento y aquí lo que se está viendo es pues ver si una naranja, este cítrico, conduce la electricidad. Pues como cualquier otra fruta cítrica, pues tienen ácido cítrico, ¿verdad? Como los limones. Entonces, pues como tienen ácidos, pues sí conducen la electricidad. Entonces, aquellas sustancias que conducen la electricidad, o sea, pues los ácidos que conducen la electricidad, los denominamos electrolitos, pero pues no todos los conducen así como que con la misma potencia, ¿verdad? Así que tendremos electrolitos fuertes, los que conducen la electricidad eh, de buena manera, a electrolitos débiles, ¿sí? Disueltos en agua, les digo, entonces conducen la electricidad, pero ¿por qué lo hacen? Porque si están presentes en agua, si los ponemos en contacto con el agua, pues producen iones. Y este proceso de los ácidos en contacto con el agua y por lo tanto la producción de iones, este proceso recuerden que se llama ionización, ¿sale? Y pues lo que hacen los iones pues es conducir pues la electricidad, ¿sale? Por eso es que son electrolitos, los ácidos. Y bueno, aquí tengo el ácido nítrico disuelto en agua, pues produce estos iones. El ácido sulfúrico en contacto con el agua también produce iones. El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico ese, perdón, me equivoqué, también en contacto con el agua también produce iones. ¿Sí? Por eso todos los ácidos son electrolitos. Otra propiedad es que reaccionan los ácidos con las bases. Y pues por lo tanto, si reacciona un ácido con un envase, pues se van a neutralizar sus propiedades, que es lo que comúnmente hacemos cuando tenemos, por ejemplo, agruras, es porque estamos presentando un pH pues relativamente ácido y pues por lo tanto nos causa malestares, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es tomar pues algunos medicamentos o algunas sustancias básicas para nosotros poder neutralizar las propiedades de las propiedades de los ácidos con las propiedades de las bases. Y también en consecuencia, pues las bases reaccionan con los ácidos. ¿Qué reacciones pueden presentar las sustancias ácidas? Pues que además de reaccionar con las bases para neutralizar sus propiedades, también este proceso de neutralización también lo vamos a ver más adelante a detalle. También reaccionan con metales como el zinc, el magnesio y el hierro para producir hidrógeno gaseoso. Y bueno, aquí tengo al ácido clorhídrico con este metal, el magnesio, para producir hidrógeno gaseoso. ¿Qué otra cosa? También reaccionan con carbonatos y bicarbonatos, como estos, para formar dióxido de carbono gaseoso. ¿Sale? ¿Qué sucede con las bases o también denominadas álcalis? Las bases inorgánicas que ya habíamos visto pues son los hidróxidos. ¿Y cuál es su grupo funcional de las bases? Pues es el grupo hidroxilo u OH. ¿Sale? Y bueno, este grupo OH, que es el grupo funcional de las bases, reacciona con metales para formar, pues por ejemplo, aquí tengo estos compuestos, el hidróxido de litio, hidróxido de sodio. Entonces todas las bases tienen en común el OH y un metal, que se escribe primero siempre, acuérdense, el elemento que tiene carga o número de oxidación positivo y en segundo término el número de oxidación negativo. ¿Qué propiedades presentan las bases? A diferencia de los ácidos, estas tienen sabor amargo. Ejemplo de la leche de magnesia que luego tomamos para, les decía yo, neutralizar los ácidos. Son resbaladizas al tacto. Ejemplo, los jabones porque contienen también bases. Cambian el color de los indicadores. En este caso, el papel tornasol la cambian de rojo a azul, a diferencia de los ácidos. Y la fenolftaleína se torna color rosado. En los ácidos se incolora. También conducen las bases corriente eléctrica, por lo tanto también son electrolitos, porque si están en contacto con el agua, pues produce también iones. Un efecto de ionización, recuerden. ¿Sí? Es la interacción de un ácido y una base con agua. Ese proceso se llama ionización. Porque forma iones, ¿sale? Es decir, sustancias con carga. Y bueno, reaccionan con los ácidos.
para neutralizar sus cargas, para neutralizar sus propiedades, perdón. Existen varias teorías que me permiten a mí explicar o definir lo que es un ácido y una base. ¿Por qué ha surgido? Pues para definir, les digo, que es un ácido y una base. Y las teorías que han surgido pues son las de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. Pero pues nada más vamos a enfocar en esta de Bronsted-Lowry porque la de Arrhenius pues ahora sí que está muy limitada, ya que solo se aplica a ácidos y bases que se encuentran disueltos en agua, y la de Bronsted-Lowry no, solo se aplica para cualquier ácido o base disuelto en cualquier sustancia, no solamente agua, ¿vale? Esta es la que vamos a ver. Aquí de todas formas les puse la teoría de Arrhenius para que le den una leída. Para que le den una leída. Pero nos vamos a ir a el modelo de Bronsted-Lowry. Esta teoría, les decía, no solo se aplica al agua, sino también a disolventes que no son acuosos, es decir, que no son agua. ¿Y cuáles son las definiciones de Bronsted para los ácidos y bases? Un ácido, según Bronsted, es una sustancia que puede ceder o donar un protón a otra sustancia. Por lo tanto, pues debe de tener un átomo de hidrógeno positivo. Recuerden de su tabla periódica el número atómico del hidrógeno. El número atómico del hidrógeno es 1. Por lo tanto, el hidrógeno tiene solamente un electrón y un protón, ¿verdad? Pero cuando el hidrógeno está así, con un signo más, ¿qué significa? Que ya perdió su electrón. Entonces nada más tiene un protón, ¿verdad? Por eso a esta sustancia también la podemos denominar como protón, ¿sí? Perdió un electrón, por lo tanto ya nada más tiene un protón y lo podemos mencionar así, como protón. Entonces, un ácido es, según Bronsted, es una sustancia que cede o dona un protón, que es esta sustancia que está aquí. Y una base, según Bronsted, es la sustancia que acepta un protón, ¿sí? Por lo tanto, tiene un par de electrones no compartidos, o sea, tiene carga negativa, ¿sale? Y bueno, aquí tengo varias reacciones en donde aquí en la primera pues está interviniendo esta sustancia, el ácido clorhídrico. Si la ponemos en contacto con el agua, ¿qué sucede? Se ioniza a su protón, que es el hidrógeno, y al cloro, que sería su anión, ¿verdad? O el catión y el anión, ¿sale? Por lo tanto, como puede ceder o donar un protón, esta sustancia se considera un ácido de Bronsted. ¿Qué otra forma? Bueno, esta forma, pues, ahora sí que es la forma simplificada, pero aquí tengo esta misma reacción, esta misma. El ácido clorhídrico con agua igual, me da cloro como anión y me da el ion hidróneo. Fíjense que esta reacción es la misma que esta, pero esta se acerca más a la realidad, porque un protón en realidad más o menos su tamaño es de 10 a la menos 15 metros. Es una sustancia una partícula súper pequeñita que no puede existir como una entidad aislada, así como tal, no la podemos encontrar en una disolución acuosa. Y menos porque en una disolución acuosa pues, tenemos agua. Y recuerden que el agua es una sustancia polar que tiene un polo negativo y un polo positivo. Esto también ya lo expliqué en un video. Entonces, si tenemos este protón con esta carga positiva, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues se va a estar bien atraído al polo negativo del agua, ¿sale? Entonces, pues se va a formar lo que es el ion hidróneo, ¿sale? En lugar de tener el protón así solito en una solución acuosa, se va a formar este ion porque este protón se va a unir al agua, ¿sale? Entonces tendremos el protón hidratado, se dice. El ion o se forma pues lo que es el ion hidróneo o protón hidratado. Y bueno, se ha demostrado experimentalmente que se sigue hidratando este ion hidróneo. Puede tener asociados varias moléculas de agua, no solamente así. Pero bueno, como las propiedades del protón no se alteran por el grado de hidratación, da lo mismo que lo expresemos así como está aquí a como está aquí,
¿sale? Es lo mismo porque pues las propiedades son las mismas, las del protón. Y pues en los dos casos, fíjense que se sigue formando mi anión, ¿sí? En este proceso de ionización. ¿Y qué sucede, por ejemplo, acá con el amoníaco? ¿Qué sucede? Pues cuando está en contacto con el agua, ¿qué produce? En lugar de producir un protón, me está produciendo un grupo OH, una sustancia que puede aceptar un protón, ¿sale? Entonces, esta sustancia más bien sería una base de Bronsted. Y no por contener hidrógenos, no siempre nada más por contener hidrógenos ya se va a tratar de un ácido, ¿verdad? Aquí vimos que no es así. En realidad esta sustancia pues es una base, porque me produce en contacto con agua el grupo hidroxilo, una sustancia en este caso que es capaz de aceptar un protón porque fíjense la carga negativa, entonces se puede unir por ejemplo a un protón, ¿verdad? Una sustancia que es capaz de aceptar un protón porque tiene un par de electrones no compartidos, como se puede ver aquí por su carga negativa. Y bueno, hay algunas sustancias que pueden actuar como un ácido en una reacción y como una base en otra. Esas sustancias se les denomina sustancias anfóteras. Y como ejemplo de esas sustancias tenemos, por ejemplo, el agua. El agua en una reacción puede actuar como ácido y en otra puede como base. ¿Sí? Esas sustancias como el agua se denominan anfóteras. Pueden ser un ácido o una base a la vez. Y bueno, los ácidos también los podemos clasificar dependiendo del número de hidrógenos que puedan perder en ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos, etc. ¿Sí? Ejemplos de ácidos monopróticos tenemos a estos. Está el ácido clorhídrico, está el ácido nítrico y bueno, también tenemos al ácido acético. Cada uno de estos compuestos solo puede liberar un ion hidrógeno, solo uno, nada más tienen uno. Entonces, por eso se llaman monopróticos, solo pueden liberar un protón tras el proceso de ionización. Y aquí les tengo el ejemplo. El ácido clorhídrico en una solución acuosa, o sea, más agua, es lo mismo, ¿verdad? Más agua que le pongamos aquí acuoso, en estado acuoso, me da, se ioniza en su protón y en su anión, ¿sale? El ácido nítrico igual, solamente puede ionizarse, puede liberar un ion hidrógeno y el ácido acético también. Fíjense aquí la diferencia entre estas tres reacciones. Si se fijan, estas dos primeras son reacciones irreversibles, o sea que no pueden ocurrir de derecha a izquierda, solamente de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque estos dos ácidos son ácidos fuertes. ¿Y cómo podemos identificar un ácido fuerte? Ya habíamos visto esta tablita. Los ácidos fuertes o también denominados electrolitos fuertes. Estas sustancias, ácidos fuertes, se ionizan completamente. ¿Sale? Si tenemos una solución, ya habíamos visto, de ácido clorhídrico en agua, nunca vamos a encontrar al ácido clorhídrico intacto, siempre vamos a encontrar ya ionizado, ¿sí? En estas formas. Y bueno, hidratadas, estas formas hidratadas, ¿verdad? Por la característica o la polaridad que tiene el agua. En cambio, si tenemos una solución de ácido acético con agua, ¿qué sucede? Que pues solamente se va a ionizar parcialmente. Vamos a tener una ionización incompleta, solamente una cierta cantidad de este ácido se ioniza. Por lo tanto, acuérdense que se tiene un punto en el que la reacción sucede de izquierda a derecha, así como de derecha a izquierda, ¿verdad? O sea, tenemos una reacción de tipo irreversible, ¿sí? Tanto se están formando, se está produciendo el ion hidrógeno, como también está volviendo a reaccionar el hidrógeno con este compuesto para dar otra vez lugar al ácido acético, ¿sí? Y para identificar a los electrolitos, si son fuertes, o sea que se ionicen de manera completa, o sean ácidos fuertes, pues nos vamos a esta tabla y luego checamos, ¿vale? Un ácido diprótico es una sustancia que produce dos iones de hidrógeno, ¿sale? Como estos dos compuestos, como este compuesto, perdón, el ácido sulfúrico. Como ven, tiene dos hidrógenos,
En la primera reacción de ionización, pues nada más va a liberar un hidrógeno y va a quedar esta sustancia con carga. Por lo tanto, esta, como ya tiene carga negativa, pues ya ahora sí va a ser un ácido débil. Así como está aquí al principio, el ácido sulfúrico como tal es un ácido fuerte, pero, porque como pueden ver por la flecha, ¿verdad? Se ioniza de manera completa. Pero este otro ácido ya es débil. Y bueno, si lo ponemos en contacto con el agua se puede ionizar otra vez, pero pues estos dos productos pueden interaccionar otra vez para volver a formar ácido sulfúrico. Es un proceso ya reversible, ¿sí? El HSO4 es un ácido débil, pero el H2SO4 es un ácido fuerte. También tenemos ácidos tripróticos como este, y pues puede producir, por lo tanto, 3 iones de hidrógeno, porque tiene 3 hidrógenos. H3PO4, no está aquí, para decirles si es pero sí es un ácido fuerte este. Pero ya este y este, no, todos, los 3 especies, perdón, son ácidos débiles, me estoy confundiendo. Las 3 especies son ácidos débiles, pero bueno, aquí lo que queremos mencionar es que pues es un ácido triprótico porque puede hasta producir 3 iones de hidrógeno, 3 protones. Y las bases de Bronsted, recuerden que son sustancias que aceptan un protón. El ácido dona un protón y las bases aceptan un protón. Y bueno, aquí tengo el caso de el hidróxido de sodio con agua que me forma sodio, un catión, y me forma el OH, el grupo hidroxilo, de manera negativa. Como tiene iones libres, electrones libres, carga negativa, pues este puede reaccionar o puede aceptar un protón, ¿verdad? Una carga positiva, este compuesto. Entonces las bases son sustancias que en disolución acuosa me forman sustancias que pueden aceptar un protón, ¿sí? O sea, tienen carga negativa y me puede aceptar por lo tanto protón. Y aquí tengo otra base y también pues me forma, aquí me faltó el signo menos, pero pues también esta base como produce OHs negativos, con carga negativa, pues puede aceptar un protón, ya que el ion hidroxilo puede aceptar un protón, por lo tanto es una base de Bronsted. Y bueno, aquí está el proceso en el que el grupo H acepta el protón, puede aceptar el protón, miren, nada más se unen, pues como son cargas diferentes se unen, ¿verdad? Un catión más un anión y aquí está formándome este óxido o el agua, ¿sí? Un compuesto iónico, ¿verdad? ¿Qué sucede con este compuesto? Bueno, pues este compuesto es un electrolito débil en interacción con agua. ¿Qué sucede? Pues dirán, ay, pues me dona protones, pero no, en realidad este compuesto no dona protones. Este compuesto forma sustancias que pueden aceptar un protón, por eso es considerado una base de Bronsted, ¿sale? Me forma lo que es el amoníaco y me forma lo que es el grupo hidroxilo con carga negativa o electrones libres, por lo tanto esta sustancia pues sí me acepta protones. Y bueno, aquí como ejercicio tengo que clasifiquen las siguientes sustancias como un ácido o una base de Bronsted. Recuerden, el ácido produce protones y las bases aceptan protones, ¿sale? Entonces ya nada más les clasifico. Por ejemplo, el primero produce protones, ¿verdad? Entonces sería un ácido. La segunda, si tiene electrones libres, ¿qué sucede? Y ya nada más lo escriben. Otra definición importante que deben de conocer es el llamado par conjugado ácido-base. Bueno, aquí tengo como ácido el ácido clorhídrico interaccionando con el agua y me da el ion hidronio, ya sabemos, con, recuérdense que puede ser cloro más hidrógeno positivo, pero dijimos que el proceso que más se acerca a la realidad es aquel en donde el hidrógeno positivo interaccione con el agua y me forme ion hidronio por la afinidad que tiene pues el protón con el polo negativo del agua. Esta es la reacción más cercana a la realidad. Dice que un par conjugado es un par que difiere en la ausencia o presencia de un protón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿con qué sustancia solamente difiere en un protón? Pues con el cloro, ¿verdad? ¿Quién es el protón? El hidrógeno. Y el agua
¿A quién se parece mucho que nada más difieran en la ausencia o presencia de un protón? Pues con el ion hidronio, ¿verdad? Entonces el par conjugado ácido-base es este con este, el ácido clorhídrico con el cloro y el agua con el ion hidronio, porque solamente difieren en la ausencia o presencia de un protón. Bueno, y aquí les tengo otro ejercicio y eso sería todo.